Bien, buenos días. Les agradezco que se encuentren en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral para nuestra sesión del diplomado en NOC. Permítame conectar aquí. Listo. A ver, el día de hoy vamos a abordar un tema, una temática que no estaba presente en la versión anterior de este diplomado. La versión anterior de este diplomado, ustedes saben, se llamaba el Diplomado en la Función Administrativa Electoral en las Entidades. Y sufrió cirugía mayor, no porque nos pareciera que estaba mal per se, sino porque nos parecía que valía la pena hacer algunos ajustes, incorporar, por ejemplo, algunos temas que no estaban presentes en la versión anterior. Por ejemplo, el tema que ustedes vieron ayer, ayer estuvieron con equipos de trabajo, ¿verdad? Que déjenme decirles que es uno de los temas más, en la práctica, más importantes dentro de un NOPLE. Como aquí saben varios, por ejemplo, Juan Ignacio, yo fui consejero entre 2014 y 2020, consejero electoral, y pues obviamente mantenemos mucho contacto con las actuales consejerías. Y una de las cosas que siempre surge es qué complicado es trabajar en equipo, qué complicado es trabajar con gente que no conoces, que te las pusieron, que muchas veces conoces hasta el momento en el que te estás presentando para la toma de protesta, o que ya conocías y que a veces ni bien te caía. Y te casas con esas personas por 7 años, ¿no? Entonces se vuelve un tema desde luego complejo. Entonces, bueno, por eso incluimos un poco el tema de ayer, porque no se trata de hacerles expertos, pero sí, o expertas, pero sí que tengan ciertas bases que les ayuden pues a desenvolverse de mejor manera. Y es un poco lo que pasa con la materia que nos ocupa hoy. Eh, Como consejeras, como consejeros, como gente que trabaja en los soples, tenemos un constante contacto con las representaciones de los partidos, para bien y a veces para, no diría yo mal, pero sí para situaciones complejas. Entonces, eso nos obliga a entender un poco la dinámica, los derechos, las obligaciones, pero también las limitantes de quienes representan a una fuerza política o incluso a una candidatura independiente ante los órganos electorales. Entonces, nos pareció prudente incluir este módulo. Es como el de ayer, es un módulo corto, es un módulo de una sola sesión, pero que creo que nos puede dar bases importantes. Quiero pedirles un favor, que todo lo que vamos a platicar el día de hoy, ustedes lo contrasten con su legislación local y con la reglamentación de su instituto electoral local. Nuestra clase es una clase necesariamente general, ¿no? Nuestro diplomado es un diplomado general, o sea, no es un diplomado en el OPLE de Veracruz, no es un diplomado en la Comisión Estatal Electoral de San Luis Potosí, de Nuevo León, no es un diplomado en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Chiapas, sino es general. Entonces, les voy a pedir que hagan este ejercicio, ¿no? De contrastar lo que estamos platicando, lo que vamos a platicar aquí, contrastarlo con la legislación local de su entidad, pero también con la reglamentación interna de su instituto electoral. En algunos casos tienen un reglamento interior donde regulan todo este tipo de cuestiones. En otros tienen reglamentos de sesiones o reglamentos de órganos colegiados. Esto pues depende de la potestad regulativa que tiene cada OPLE. Entonces, yo no les puedo decir cuál. Ustedes tendrían por ahí que hacer esa labor, pero que tampoco creo que sea inusitada o demasiado complicada. Se meten a la página del instituto y bueno, pues seguramente ahí lo van a encontrar. Segunda petición, traigo una presentación para tratar de dar una explicación más o menos sistematizada, que es la que ustedes se merecen. Presentación que ustedes ya pueden encontrar en el apartado de materiales de nuestro diplomado. Ahí estamos subiendo, vamos subiendo los materiales que se han ido generando. Hoy vamos a subir el material de su sesión de ayer para que lo puedan tener. ¿Todas y todos saben dónde está este apartado? ¿En la página? ¿Sí? ¿Alguien no sabe?
Porque si alguien no sabe para ponérselos, el liceo nos dice que no. Deja una vez se los pongo el liceo. Les voy a poner la liga. Aquí está, material de consulta. Miren, les voy a poner aquí en el chat. Ahí está la liga. En esa liga, el liceo, compañeras, compañeros, van a encontrar los materiales de los diplomados y en particular el nuestro. El nuestro está hasta abajo, diplomado en OPLES. Entonces, ahí van a encontrar materiales. Sí, ahí está ya. Ahí van a encontrar materiales que les sirven. Bien, entonces que me permitan ir avanzando con esto. Ahora, ahí van a encontrar los materiales de todos los diplomados, son de acceso abierto, los hayan tomado o no los hayan tomado, y constantemente pues les tenemos que ir haciendo ajustes por cosas que vamos incorporando, ¿no? Por ejemplo, insisto, esto de ayer y de hoy pues no estaban en versiones anteriores de este diploma. Entonces, pedirles que me permitan ir avanzando en esto para poder dar una presentación sistematizada, porque si no, a lo mejor el compañero Javier Olivares nos hace una pregunta bien interesante, nos clavamos y luego ya nos perdemos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, ya lo saben, yo no tengo problema si se dirigen a mí por doctor, licenciado, maestro, o si me dicen como casi todo el mundo, va. Yo con este apellido no necesito apodo, y pues mientras no me digan güey, yo no tengo problema. De igual manera, trataré de referirme a ustedes por el usted, para evitar que alguien me diga, no me hable de tú, que no somos iguales, y yo tendría cumplidamente que atender la instrucción, y dejaremos un espacio más adelante para preguntas, cuestionamientos, y aquí sí se vale perfectamente que alguien me diga, más que una pregunta, tengo un comentario, quiero compartir una experiencia, fíjese que soy representante de partido, fíjese que he estado en un consejo y he observado esto, se vale perfectamente. Lo que sí les pediría entonces es que si alguien tiene una pregunta, la vayamos anotando aquí en la cajita de comentarios, o si tienen a la mano una libretita, pues, y una pluma, pues ahí las van anotando. Y entonces, llegado el momento de preguntas, respuestas y comentarios, con gusto les daré la voz. Pero digamos que mientras me permitan ir avanzando. Bien, sobre estas reglas, ¿algún comentario, alguna duda? Se puede estar tomando su cafecito, yo haría lo propio, pero se me quedó en el depa, cosa que me da mucha tristeza. Pero bueno, vamos a abrir aquí nuestra presentación del día de hoy. No lo encuentra, ¿por qué no lo encuentra? ¿Por qué no lo encuentra si yo lo abrí ayer? Ahí está. Pues no sé por qué no lo encontraba, pero ya lo encontró. Vamos a proyectar. Bien, nuestra materia entonces son derechos y obligaciones de las representaciones de los partidos políticos, pero también de las candidaturas independientes ante los órganos electorales. Aquí nos vamos, ahora, ¿ante qué órganos electorales? Tenemos que precisarlo. Ante órganos electorales de los OPLES, porque este es un diplomado en OPLES, no es un diplomado en el INE, por ejemplo, no, para nada, es un diplomado en OPLES. Entonces, no nos vamos a ocupar más que tangencialmente de las representaciones de los partidos políticos ante los órganos federales. No, porque no es la esencia, la naturaleza propia, la razón de existir de este diplomado. Aunque también debo advertirles que las obligaciones y los derechos prácticamente son los mismos. Prácticamente son los mismos. Y voy a hablar en general a partir de lo que previenen las leyes, lo que han resuelto los tribunales en algunos casos, pero insisto con esa petición de que ustedes lo vayan tropicalizando a su entidad. Pero vamos a ver que básicamente es lo mismo, ¿no? Yo quisiera iniciar recordando, hay que hacer un poquito de historia, que esta estructura que tenemos en los OPLES a partir de la reforma de 2014 es una estructura estandarizada, ¿no? O sea, lo que sucede es que tenemos ahora un modelo en el cual la estructura de los órganos electorales, de los consejos generales, por ejemplo,
es la misma en cualquier, perdón, aquí se me movió algo, ya quedó. Es la misma, ya sea el OPLE de Chiapas, de Veracruz, esencialmente es lo mismo. Y esta estructura establece un órgano máximo de dirección que denominamos Consejo General. Ese Consejo General tiene diversas personas que lo integran. En primer lugar, las consejerías, que son 7 consejerías. Eso ya es algo uniforme en todo el país, son 7 consejerías. Hubo por ahí algunos intentos de hacer ajustes, ¿no? Entonces recuerdo el caso de Oaxaca, 2014-2015, que dijeron, bueno, dijeron a la legislatura local, bueno, son 7 consejeras y consejeros nombrados por el INE, eso no nos termina de gustar, entonces vamos a poner algunas consejerías indígenas para cuando discutan temas de elecciones por sistemas normativos. Y después, bueno, pues vino la Corte a decir, ¿sabes qué? No, papá, o sea, son 7 y son 7 nada más. Y los nombra el INE, pero es que no me gusta, pues hubieras votado en contra de la reforma constitucional, ¿no? Pero son 7 y los pone el INE. De entre ellos hay un consejero o consejera presidente, que es además es nombrado así desde el Consejo General del INE. Cuando a una persona la nombran consejera presidente o consejero presidente, es eso y ese es el cargo que va a tener. No se puede renunciar a la presidencia de un consejo y seguir siendo a la vez consejera o consejero. No se puede, porque el nombramiento viene directo y el cargo es ese, consejera, consejero, presidente. Estas consejerías son en sesiones quien tienen voz y voto y quienes en la práctica son las personas responsables de la conducción del órgano electoral. Es cierto, la presidencia tiene ciertas facultades específicas, por ejemplo, convocar a sesiones, por ejemplo, es quien mantiene el día a día de la función administrativa del órgano, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, las consejerías también pueden estar ahí atentas y cuidadosas de lo que está sucediendo. Yo conocí 2 tipos de consejerías que trabajaban de 12 a 13 horas. O sea, los que llegaban a las 12 y se iban a las 13 horas, y quienes sí estaban en el órgano ahí pendientes de lo que sucedía. Lo cual déjenme decirles que es un arte, porque el consejero o la consejera tiene que estar muy atento de lo que sucede, pero tampoco debe sustituir las labores que le corresponden a cada persona. A mí me tocó ver consejerías que se metían a ver cómo hacía los oficios la persona que daba apoyo secretarial en una coordinación. Bueno, no estoy seguro que esa sea la labor propia de un consejero o de una consejera. Como también me tocó ver consejeras, consejeros que venían de los órganos operativos y que pues aportaban una expertise realmente muy, muy relevante. Tenemos también la Secretaría Ejecutiva. Eso también ya existe en todos los OPLES. Y la Secretaría Ejecutiva, además, ya no puede ser un consejero o una consejera. Antes de 2014, en algunos estados, la Secretaría Ejecutiva la desempeñaba un consejero o consejera, igual que la presidencia. Y había, por contrapartida, direcciones generales. Eso ya desapareció. Tenemos un secretario ejecutivo, una secretaria ejecutiva que debe ser nombrada por el Consejo General. Algunas legislaturas, por ejemplo, molestas con estos nombramientos de consejerías, pretendían hacer leyes donde la Secretaría Ejecutiva fuera nombrada por la legislatura del Estado. Y de esta manera, pues, tener el control real de lo que sucedía en los institutos. Pero hasta donde yo recuerdo, ninguna terminó pasando. Una Secretaría Ejecutiva tiene voz informativa y acude a las sesiones con esa voz informativa. Esto de la voz informativa, miren, es algo a veces que hay gente que le cuesta entender. A ver, un consejero o consejera, como una representación de partido, porque ahorita vamos para allá, pueden hablar de lo que quieran en sesión, de lo que quieran. No tienen, digamos, mayor límite. Pero un funcionario electoral, por ejemplo, un secretario ejecutivo, una secretaria ejecutiva, un vocal, la persona titular de una dirección que proveen de una dirección ejecutiva, que están en sesión, solo tienen voz informativa.
¿Qué quiere decir voz informativa? Que se deben circunscribir a dar los informes solicitados por el propio órgano. En el caso del secretario ejecutivo, a desahogar la orden del día o secretaria ejecutiva y presentar los proyectos que le correspondan. Nada más. Nada más. No debe, cuando está hablando un partido político o una consejería, el señor secretario ejecutivo, la señora secretaria ejecutiva, no debe pedir la palabra para decir, no, señor del partido, fíjese que usted. No, 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 no. A ver, tú tienes voz informativa. Solo voz informativa. Se acabó. Pero es que solo tienes voz informativa. Puedes acercarte en corto con el presidente o la presidenta y decirle, oiga, don presidente, oiga, doña presidenta, fíjese que tal y tal y tal. Y ya el presidente o la presidenta evaluará si te da la palabra, si pide que aclares el punto o si no dice nada. Pero esa es la diferencia entre la voz informativa y la voz que puede tener una consejería o una representación. Es obvio entonces que el secretario ejecutivo no vote. Y tenemos entonces a los representantes de los partidos políticos. Sí, como aquí nos comentan, es el Consejo General del Instituto respectivo quien hace los nombramientos de Secretaría Ejecutiva. Ahora, ay, es que cuando esto así me pierdo, ¿en qué estaba? Ah, sí, ya. Ese es el modelo que tenemos desde 2014, pero antes existieron otro tipo de modelos. Por ejemplo, la legendaria Comisión Nacional de Vigilancia Electoral, que después mutó a Comisión Federal Electoral, que es el antecedente inmediato y directo del IFE. Esta comisión, sobre todo en sus manifestaciones, en su expresión de los años 80, y que fue un modelo que se replicó en las entidades, era un modelo muy peculiar, porque las decisiones las tomaban bajo la égida o la presidencia de quien estaba en la Secretaría de Gobernación Federal, en el caso de las entidades, en las secretarías de gobierno, pero eran órganos colegiados donde quienes votaban eran los partidos políticos que integraban esos consejos. Y era una integración que se hacía de manera proporcional a su fuerza, normalmente de manera proporcional a la fuerza que tenían en la legislatura local o en su caso en el Congreso de la Unión. Eso hacía que las votaciones fueran evidentemente cargadas hacia el partido que tenía ya la mayoría legislativa, porque el partido que tenía la mayoría legislativa en automático tenía la mayoría de los lugares, la mayoría de los asientos en esos órganos electorales. Entonces, pues, ¿qué sucedía? Que el partido mayoritario ganaba las discusiones y tomaba las decisiones. O que el partido, que a lo mejor no tenía la mayoría per se, pero tenía aliados, pues aliaba con nosotros y tenía la mayoría en la toma de decisiones. Por lo tanto, eran decisiones necesariamente políticas. Yo no digo, quiero ser muy preciso en esto, yo no digo que un partido político no pueda dar razones jurídicas de su actuar. Claro que lo puede hacer. Que no pueda, yo tampoco estoy diciendo que un partido no pueda tomar decisiones jurídicamente impecables. Claro que lo puede hacer y seguramente lo hace. Lo que estoy diciendo es que esencialmente toman decisiones políticas. Son partidos políticos. Su criterio es político. Y sería un error que un consejero o una consejera esperara que los criterios de los partidos no fueran políticos. Claro que son políticos. El nombre de la institución te lo dice, partido político. O sea, no hay engaño posible, nadie se puede llamar a engaño, ¿no? Pero las decisiones eran eso, eran políticas. Podemos someter todo el proceso electoral solamente a decisiones políticas, pues me parece que no, porque tenemos que tomar decisiones vinculadas con derechos humanos y esas tienen que ser decisiones jurídicas. Entonces, ese modelo, por ejemplo, hace crisis en la elección presidencial federal de 1988, porque la oposición empieza a tener un peso muy importante en la Comisión Federal Electoral, ¿no? Porque era en ese entonces ya Partido Mexicano Socialista, junto con otros partidos que habían estado aliados con el PRI, pero que ya no lo estaban, y en ciertos momentos apoyaba el PAN algunas de estas decisiones. Entonces, el modelo entra en crisis.
Y el modelo entra en crisis como entró en crisis todo nuestro sistema electoral y bueno, mutó hacia el sistema del IFE que ustedes ya conocen y luego hacia el actual sistema que tenemos del INE. Y en estos modelos ya federalizados a partir de 2014, nosotros nos vamos a encontrar con la Ley General de Partidos Políticos. Esta Ley General de Partidos Políticos nos empieza a establecer algunas obligaciones y derechos de los partidos políticos y de sus representantes que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué derechos tienen los partidos políticos que inciden en esto que estamos platicando? Digo, tienen muchos otros más. Me van a decir, ¿por qué no habla de prerrogativas y de financiamiento? Pues porque la clase no es de prerrogativas ni de financiamiento, es de representación, ¿no? ¿Qué derechos tienen? Participar en la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, ¿no? Tienen ese derecho. Los representantes de los partidos, entonces, uno de sus primeros fines es ese, participar en el desarrollo, en la vigilancia, en la supervisión de los procesos electorales. Ahora, yo diría, no solo de los, hablando de los soples, no solo de los procesos electorales, sino también de otras formas de democracia que organizan los soples. Por ejemplo, los mecanismos de democracia participativa. Cuando un OPLE organiza un plebiscito, un referendo, una consulta, ahí también están los partidos. Y ustedes van a decir, es que no pueden participar. Bueno, no, pero tienen representantes en los órganos electorales, ¿no? Y esta función de vigilancia y de supervisión también la tienen respecto de este tipo de mecanismos. Porque si no, imagínense el absurdo. Estamos en sesión del Consejo General del OPLE. A ver, vamos a analizar, vamos a aprobar el Plan Bianual de Educación Cívica. O sea, ahí están los partidos y discutimos. Y entonces les decimos, bueno, ahora vamos a hablar del plebiscito en el municipio de Chalchicomula. A ver, señores de partidos, les pido que por favor se salgan y cuando se salgan cierren la puerta por fuera porque no se pueden meter. Es un absurdo, ¿no? Entonces, desde luego, también participan en estas labores de vigilancia. Participar, desde luego, en las elecciones. Y los representantes ahí cumplen una función importantísima. Porque los representantes ante los consejos generales de los OPLES y en su caso ante los órganos desconcentrados sí, son desconcentrados, como pueden ser los consejos o comisiones distritales y municipales, se convierten muchas veces en la correa de transmisión entre los partidos políticos y los... Se fue la luz, se apagó. Entre los partidos políticos y los órganos electorales. Por ejemplo, ¿para qué? Para el registro de candidaturas. Se convierten ahí en un gozne muy importante para la labor de los partidos políticos. ¿Saben qué está esto fallando? Espérenme, déjenme apago la luz porque si no me voy a quedar ciego con los relumbres. Ahí está. Entonces decíamos, cumplen esa función muy importante. Acceder, vamos a dejarla apagada así que para que no esté brincando, no se preocupe, gracias. Acceder a la defensa de sus intereses dentro del sistema de justicia electoral. Los representantes de los partidos políticos cumplen esta función importantísima. Cuando un partido se inconforma o no le parece una decisión tomada por un órgano electoral, pues desde luego puede acudir a los mecanismos de justicia electoral. Voy a dejar de compartir un momento. Ahora, ¿cómo va a acceder a los mismos? Pues por conducto de sus representantes. De sus representantes en sentido jurídico, en sentido amplio. Aquí voy a hablar un momento en sentido amplio. ¿Quiénes son los representantes en sentido amplio de los partidos políticos? Pues tienen tienen tres tipos de representaciones legales en sentido amplio. Primera, quienes dicen sus estatutos. Y tendríamos que acudir, como haremos en un momento, a los estatutos de cada partido. Segundo, por conducto de aquellas personas a quienes se les haya dado poder, se les haya delegado un poder, un mandato jurídico por medio de un testimonio notarial. Y entonces algunos partidos pues, contratan despachos de abogados y les dan poderes para que obren en su nombre, ¿no? La tercera posibilidad es por conducto de sus representantes ante el órgano que emite el acto que pretenden impugnar. Voy a poner un ejemplo. Supongan que un partido, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, presenta una solicitud de registro para candidatura a gubernatura. Entonces, el OPLE, el Consejo General del OPLE, por razones que no vienen al caso,
niega el registro. ¿Quién puede impugnar esta determinación? Pues, por ejemplo, el representante ante el propio OPLE. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí nos empiezan a surgir algunas dudas. ¿Puede hacerlo el representante ante el Consejo Local del INE? Supongan que el representante ante el OPLE no lo encuentran, ese día salió de vacaciones, no contesta el teléfono, la mano del muerto, el día que vence, ¿no? Y entonces el presidente estatal del partido dice, a ver, que venga Óscar Vázquez, Óscar es el representante ante el INE, ante el Consejo Local del INE, que venga y que él firme. ¿Se vale o no se vale? ¿Qué contestamos? ¿Se vale o no se vale? No, no se vale. No, no se vale. No se vale porque la legislación no te oigo. electoral... No se vale. A lo mejor soy yo, a ver, espérame. A ver, Juan Ignacio, ¿otra vez? No se vale, no, porque no tiene la potestad para representar ante el propio OPLE. O sea, los nombramientos son para un solo órgano nada más. Y frente a esos órganos surten efectos, no frente a los demás. Y Juan Ignacio tiene toda la razón. O sea, ese nombramiento surte efectos solo ante un órgano electoral. En este caso específico, ante el Consejo Local del INE. Ay, es que es lo mismo. No es lo mismo. Son órganos distintos. Ahora, ¿una misma persona puede tener más de un cargo de representación? Sí, claro. O sea, una persona puede ser representante de su partido ante el Consejo Electoral Municipal de la capital, de un estado, puede ser representante ante el Consejo General del OPLE y puede ser representante también ante el Consejo Local del INE. O sea, sí se puede. O sea, una misma persona puede tener varias representaciones, sí, pero lo que no puede una persona que tiene representación en un órgano es actuar en el otro. Ahora, aquí les voy a pedir antes de continuar, les voy a pedir que hagan un ejercicio también de contrastar, porque algunas legislaciones le dan la posibilidad al representante ante el Consejo General de su OPLE de actuar también ante los consejos distritales o municipales del propio OPLE, pero eso no es en todas las entidades. Entonces, ahí sí les pido que ustedes hagan la labor de contraste. Adelante, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Pues sí, nada más mencionar aquí, apoyando el punto que estamos tocando, aquí, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, el mismo representante que está acreditado ante el Consejo General del OPLE, en ocasiones, no todos, como usted lo mencionó, tienen la representación ante la Junta Local. Pues se encuentran más informados de esta manera. Sí, y desde luego es una posibilidad, ¿no? Aquí juegan un poco los partidos, incluso, por ejemplo, algunos partidos lo que hacen es que su representante ante el OPLE es una especie de jefe o de coordinador de los representantes ante los consejos distritales y municipales. Entonces es quien los selecciona a veces, quien los coordina y quien se encarga incluso de su capacitación. Sí, eso que tú comentas tiene que ver justamente con, ahora sí que con los usos y costumbres de cada partido, que desde luego en principio son válidos. Por último, y de forma ya muy específica, tienen los partidos la posibilidad de nombrar sus representantes ante los órganos electorales. Muy bien. Ahora, ¿quiénes no pueden ser representantes? O sea, en principio, ¿quién puede ser representante? Cualquier persona adulta que tenga la ciudadanía mexicana. No tiene que ser abogada. Digo, en algunos casos, los partidos buscan que lo sean, pero no necesariamente tienen que serlo, no necesariamente. Ahora, ¿cuántos representantes ante los OPLES? Pues normalmente es un propietario y un suplente que no pueden actuar al mismo tiempo. Pero sin embargo, a ver, voy a dejar de compartir un momento. Fíjense, yo acabo de decir propietario y suplente, y acabo de decir que no pueden actuar al mismo tiempo, pero ahí les va una pregunta. En una misma sesión, ¿pueden actuar dos representantes, a veces hasta tres, porque luego hacen sustituciones, pero no la compliquemos tanto? En una misma sesión de un OPLE o de un consejo distrital o municipal del órgano local, ¿puede participar dos representaciones del mismo partido en la misma sesión? Sí, sí, ¿cómo? Solo que se sustituyan, ¿no? O sea, el propietario y el suplente, pero no actuarían en el mismo momento, perdón.
No, disculpa, Adriana, yo te estaba interrumpiendo, concluye, perdón. Así decía que pueden estar acreditadas 2 personas, que sería el propietario y el suplente, pero no podrían actuar en el mismo momento. O sea, podría estar el propietario, el suplente, pero digamos como es solamente escuchando, no podría tomar voz en la sesión, y en dado caso se pueden estar sustituyendo, si no mal recuerdo. Y Adriana tiene toda la razón, se puede dar de esa manera. Entonces, puede estar el propietario, digamos, en los puntos del 1 al 7, se tiene que ir y del 8 al 12 entra el suplente. No hay ningún problema. Lo que no pueden es estarlos ejerciendo al mismo tiempo, pero de manera alternada sí. A mí me tocó un caso, no sé qué tan común sea, yo solo lo he visto una vez, donde el propietario y suplente eran papá e hijo. El padre era el propietario, el hijo era el suplente, y pues llegaban, normalmente iban siempre los dos, ¿no? Entonces de repente se alternaban, ¿no? Entonces el papá salía, contestaba una llamada y se sentaba el hijo a la mesa. Ya regresaba el papá a los 5 o 10 minutos y ya se iba para atrás. No hay problema. Ahora, cada que entran a la mesa, ¿hay que tomarles protesta? No, la protesta se toma una sola vez. La protesta se toma una sola vez. Yo conocí representantes que tenían más de 10 años en sus consejos. Entonces, te enseñaban la foto de cuando habían tomado protesta y no tenían canas y no estaban calvos y ahora ya los veías distintos, ¿no? Bueno, pues desde luego sí se puede. Bien, muy bien, vamos a regresar aquí. Como ven, la sesión está siendo eminentemente práctica, esto no es cuestión de doctrina, es cuestión de práctica. ¿Quiénes no pueden ser representantes? Bueno, en principio, quienes integran un poder judicial, quienes son personas juzgadoras, magistraturas, ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados, magistradas del Poder Judicial local o del Poder Judicial federal. No puede. Oiga, un secretario general de acuerdos, oiga, una secretaria proyectista de un tribunal administrativo, ¿podría? Bueno, desde la Ley General de Partidos Políticos nosotros diríamos sí, pero ahí habría que observar la Ley Orgánica del Poder Judicial local, ¿ok? O la Ley Orgánica de ese tribunal, habría que observar. Entonces, desde la óptica de la ley electoral se puede, pero habría que revisar la Ley Orgánica de la entidad en el caso concreto. Magistraturas o secretarías del Tribunal Electoral. Sería un absurdo, ¿no? Me parece. Integrantes en servicio activo de una fuerza armada o policíaca. Pero ojo, fíjense, dice integrantes en servicio activo. Oiga, es que es un comandante de la policía, ok, está en servicio activo. No, mire, se jubiló hace 10 años. Sí puede, no hay problema. Ahora, aquí hay que ver quiénes son integrantes de una fuerza armada o policíaca. Por ejemplo, nos ha tocado muchas veces en los tribunales cuestiones que tienen que ver con presencia de personas que dicen, o que se supone que trabajan en una fuerza armada, en una casilla, y que, por ejemplo, como funcionarios de casilla, y entonces te dicen, eso anula el voto. Me acuerdo mucho un caso donde se pedía la nulidad de la votación de una casilla, bueno, no anula el voto, anula la votación en la casilla. Porque se decía, es que hubo todo el día personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y dije, bueno, es que eso está grave, ¿no? Y que no, pues es que era, creo que la escrutadora o la secretaria. A ver, vamos a analizar el caso, tráiganse los datos. Nos pusimos a estudiar. Fíjense, les voy a decir quién era. La secretaria, virtualmente la recepcionista, del director de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La secretaria o recepcionista del director de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, municipal, ¿era integrante de la fuerza policíaca? No. Pero es que cobraba en la secretaría. A ver, el intendente también cobra en la secretaría. Y eso lo vuelve, el archivista también cobra en la secretaría. Y eso los vuelve miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Traen charola, traen pistola, van los operativos? No. Entonces, a ver, esto se tiene que analizar. Entonces, es que mandaron de representante. Sí, a ver, pero ¿es integrante de las fuerzas? ¿Tiene mando? ¿Puede hacer uso legítimo de la fuerza? No, pues no, entonces no. O sea, lo que estoy tratando de decir entonces es que se tiene que analizar, que no es así nada más de cajón, porque su recibo de nómina dice que cobra en la Secretaría de Seguridad. Y por último, desde luego,
agentes del Ministerio Público Federal o local. No pueden ser representantes. Es información pública de los partidos políticos los datos relativos a quienes son representantes ante los órganos electorales. Esa es información pública. Entonces, deben tener esta información dentro de sus páginas. Pero no solo es información pública, sino que además es información que tienen que mantener actualizada. O sea, un partido político no puede decir, no, esa es información reservada, eso nada más la dirigencia lo sabe. No. A ver, o tampoco el partido te puede decir, no, a ver, usted no es militante, ¿usted por qué quiere saber esta información? No, es información pública. Es información absolutamente pública. Ahora, uno de los problemas prácticos más importantes es quién nombra a los representantes. Este es un problema práctico. Ustedes van a decir, pues el partido, doctor, eso está bien fácil. Y yo les diré, sí, pero ¿quién del partido? Pues el presidente, no necesariamente. No necesariamente. Miren, los partidos políticos son sumamente originales y les gusta regularse en lo interno de muy diversas formas. Entonces, así como la Ley General de Partidos Políticos establece ciertos órganos que de cajón tienen que tener, no sé, un consejo o comité nacional, una persona encargada de las finanzas y de la responsable ante la fiscalización, un área o una unidad de acceso a la información, pues también deben de tener representantes ante los órganos electorales. Pero la ley general de partidos políticos no te dice quién los debe de nombrar. Entonces, deben ser nombrados por el partido. ¿Conforme qué? Conforme sus estatutos. Vamos a poner el ejemplo. Supongamos que Mauricio Ramírez trabaja en una secretaría ejecutiva de un nombre. Lleva todo lo que son los temas de partido, sesiones del consejo y demás. Entonces le llega un oficio firmado por quien dice ser el presidente del Comité de Supervisión Estatal del Partido X. Vengo a acreditar a Javier Juan Olivares como representante del partido. Mauricio no puede en automático decir, sí, y anotar en el libro de registro, sí, ahora es don fulano. No, porque cuando haga eso y le vaya a dar cuenta a su secretaria ejecutiva, la secretaria ejecutiva le va a decir, ¿dónde está el acuerdo? Sí, mira, aquí está el acuerdo, aquí dice que en tal fecha entró este oficio del presidente del comité de vigilancia, esta parte dice que ahora es esta persona. Y entonces la secretaria ejecutiva le va a decir, ok, ¿y dónde están las facultades de nombramiento? Mauricio no puede contestar, pues es que dice que puede. O sea, claro que no puede contestar eso, porque en materia electoral rige el principio de legalidad, ¿no? Pero también el principio de autodeterminación de los partidos políticos. Entonces, Mauricio tendría que decirle, es que fíjese, señora secretaria ejecutiva, que aquí en los estatutos del partido, artículo tal dice, para proceder al nombramiento o la acreditación de representantes partidarios ante los consejos generales de los soples, lo hará el presidente del órgano de vigilancia local. O sea, tiene que poder hacer eso. Tiene que poder hacer eso. Por lo tanto, Mauricio tendrá que estudiar los estatutos de ese partido. Oiga, ¿pero qué no debe ser conforme a la ley? Sí, pero la ley te remite a los estatutos del partido. Mauricio no puede suponer que, pues ya estudié yo los del PAN, pues todos han de ser iguales, ¿no? Seguramente son muy parecidos. Entonces, yo creo que sí. No. Tiene que clavarse a estudiar los estatutos del partido. Por eso en la práctica, fíjense, esto que voy a decir, habrá quien le suene extraño. Seguramente quien tenga experiencia sabrá que no es extraño, que en realidad así funciona. Por eso en la práctica, muchas veces en los soples, tenemos personas que son auténticamente expertas en los estatutos de los partidos. Porque en temas como registros de representantes, de candidaturas, coaliciones, necesitamos verificar que se cumplan los requisitos
previstos por los propios estatutos de forma libre y autónoma en sus propios estatutos. Entonces necesitamos verificarlo. Entonces Mauricio tendrá que echarse un clavado para ver quién nombra. Entonces, por favor, y creo que este es, digamos, el mensaje más importante de esta parte de la clase, por favor no asuman que, pues los nombra el presidente del comité estatal, los nombra el secretario, no ni madres, tenemos que verificar. Tenemos que verificar. O sea, si a ti te toca acordarlo, lo tienes que verificar. Si a ti te toca ser el secretario o la secretaria ejecutiva, pues tienes que verificarlo. Si eres consejera, consejero y vas a llegar y que te van a tomar toma de protesta de un nuevo representante de un partido, a ver, ¿cómo se acreditó? No, pues dice que mangos, me lo tienes que acreditar. Me van a decir, pues no que los organismos electorales obran de buena fe. Sí, claro que obramos de buena fe, pero una cosa es obrar de buena fe y otra cosa es ser tontos. Entonces, tenemos que verificar conforme los estatutos. Ahora, lo que no le podemos decir al partido es, tus estatutos no me gustan, tus estatutos no me parecen, tus estatutos los veo muy complicados, tus estatutos son muy distintos de los de otro partido. Eso no lo podemos hacer, como los tengan. Hay veces que por dinámicas internas de los partidos, que incluso no solamente escapan a nuestra competencia en los soples, sino que incluso a veces te escapan de cierta racionalidad, deciden cosas peculiares. Yo me acuerdo de un partido político, esto que voy a platicar, Juan Ignacio, y probablemente también alguien más me lo ha escuchado. Recuerdo un partido político en las elecciones de 2014-2015 que perdió el registro en esa ocasión, que tenía un mecanismo de registro de candidaturas muy peculiar, porque lo podía hacer por conducto de sus representantes ante el Consejo General o algún otro representante legal, pero si el registro de candidaturas provenía de la dirigencia nacional, tenía que traer el visto bueno de la dirigencia local. Si provenía de la dirigencia local, tenía que traer el visto bueno de la dirigencia nacional. Pero en ese estado que les estoy platicando, y esto es anécdota, no me lo estoy inventando, estaban peleadas la dirigencia nacional y la local. Ambas intentaron hacer registros de candidaturas totalmente distintas, desde luego. Y en la solicitud del local no traía la firma del nacional y viceversa. Entonces, se dio vista. Y se nos fueron encima, el mismo partido se nos fue encima 2 veces. Se nos fue encima la dirigencia nacional, porque ¿cómo es que no me registras si yo soy la nacional? Se nos fue encima la local, porque ¿cómo es que no registras si yo soy la local? Y nosotros lo que les decíamos es, así están tus estatutos, papá, así dice tal artículo, ¿qué quieres que haga? No, pero así están tus estatutos los hiciste así, a mí no me preguntaste qué quieres que haga. ¿Qué quieres que haga? Bueno, claro, se los decíamos, aquí me acabo de apasionar, ahí se los decíamos con un cafecito y unas galletitas y tratando más o menos de platicar. ¿Qué quieres que haga? Y zumba le hemos pegado. Bueno, miren, ser consejero electoral es el oficio del cuetero. O sea, si no tronó, se le cebó, es chafa. Si tronó muy fuerte, ¡ay, le envió! No nos hace bien los cuetos. Es el oficio del cuetero, ¿no? Pero esa es decisión del partido político. Ahora, alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, es que el INE no les debió haber admitido esos estatutos, pues eso está mal, ni que fuera a expedir un cheque mancomunado. Y yo podría decir, bueno, vamos a suponer, coincido, está mal, no debería ser así, pero no porque algo nos parezca malo es ilegal, no porque algo nos parezca malo es inconstitucional. Probablemente tenga una razón de ser de la dinámica política del partido que nosotros que estamos fuera del partido, estamos en un órgano electoral, desconocemos. Probablemente había alguna racionalidad, seguramente había alguna racionalidad instrumental detrás, pero a la hora buena no le funcionó. Y se fueron sin candidatos, no tuvieron candidatos. Impugnaron. Les desecharon la impugnación porque se les pasó el plazo. Pero lo que estoy tratando de señalar con esto es que esas son decisiones de los estatutos de los partidos. O sea, se acaba. O sea, ahí nos toca conocerlos, pero no nos toca decirles si están bien o están mal. Vamos a ver algunos ejemplos. No quise ponerlos todos porque pues, tampoco se trata de clase de estatutos, pero sí algunos ejemplos que tomé directamente
de las páginas de los partidos políticos. Esto lo tomé, insisto, de allí. Es copia. Si están bien o mal redactados, es copia. En el PRI, la persona titular, desde aquí hay lenguaje incluyente, del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las facultades siguientes. Fracción octava. Designar a las comisionadas y los comisionados, así como representantes del partido, ante los organismos políticos electorales que correspondan, y autorizar esas designaciones a los comités directivos de las entidades federativas cuando proceda. Entonces, ¿quién hace las designaciones? Quien presida el Comité Ejecutivo Nacional. Pero también puede, aquí dice, autorizar esas designaciones a los comités directivos de las entidades. Entonces, aquí es también una especie de atribución colegiada, ¿no? Para hablar de los soples, entre la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y las dirigencias de las entidades. Ahora, esto nos puede presentar en la práctica algunos problemas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Perdonen ustedes, pero en las mañanas a veces me pega la alergia. Alguien en una evaluación comentaba que es muy desagradable, que el doctorado de repente se tiene que... ¿Qué hago? Soy alérgico. Me pegan las mañanas. Ni modo que les diga que solo me den clases en la tarde. Y quienes de ustedes sufran algún tipo de alergia, sabrán que esto es así. Tómese su medicina. No, sí me la tomo, si no, sería yo aquí, estaría todo hinchado, ¿no? Entonces, bueno, ustedes disculparán, pero ahí no puedo hacer mucho, no puedo hacer mucho. Bueno, ¿qué pasa si se pelea la dirigencia estatal con la nacional? Y entonces el estatal quiere remover al local, pero no le autorizan el nombramiento. Ahora, lo complicado de esto es que esos problemas nos llegan a los soples. O sea, te va a ver el presidente o la presidenta del partido en lo local y te dice, es que estamos peleados con el nacional y vamos a remover y vamos a nombrar. Y entonces tú como OPLE estás atado de manos por los propios estatutos del partido. Ahí, ¿qué tenemos que hacer los OPLES? Lo que los OPLES tenemos que hacer es no comprar el pleito. No es pleito nuestro. O sea, si hay un conflicto interno del partido, que lo diriman en las instancias pertinentes. Lo digo en buen sentido, que lleguen hasta donde tengan que llegar y que agoten los medios de impugnación, tengan que agotar, pero no es bronca del OPLE. Es que se está usted lavando las manos. No, es un problema interno. Y en los problemas internos no podemos intervenir. Entonces, no podemos intervenir es, no te digo cómo lo resuelves, pero también es no me subo al pleito, porque luego hay quien se sube al pleito. No, ninguna de las dos. ¿Sabe qué? Resuélvanlo. Entonces, es que si tú me niegas, voy a impugnar, porque te pueden impugnar. O sea, si tú niegas el otorgamiento, el reconocimiento del registro de un representante, si tú dices, no te lo tengo por acreditado, claro que es un acto que te pueden impugnar. ¿Cuál es el problema? O sea, digo, con toda la sinceridad, que alguien que trabaja en un OPLE que se espante porque le digan que le van a impugnar, pues francamente está trabajando donde no debería. Todos nuestros actos son impugnables. Y qué bueno que así sea, porque están sometidos al control judicial. Es que te voy a impugnar aquí, la negativa te la voy a impugnar y vas a perder. Pues impugna. Si llega un tribunal y me dice que yo estoy equivocado y que tú tienes la razón y que yo estoy bien tonto, pues no hay problema, ya. Te reconozco a tu representante, impugna. Son actos impugnables. Impugna. Pero si el tribunal dice que yo tengo la razón y que tú tienes que resolver tu bronca interna, pues entonces resuelve la papá. La realidad es que a veces se ponen intensos. O sea, ese es el camino a seguir, pero la realidad es que a veces se ponen intensos. Porque por eso justamente traen broncas en lo interno. Entonces, y normalmente cuando esto sucede, también te quieren hacer cambios de cuentas para los depósitos, ¿no? Y ahí tienes que decirles, mira, eso lo tienes que ver en el INE. Entonces, se ponen intensos. Pero uno como autoridad lo que les tiene que decir es, yo voy a decidir conforme a derecho, conforme a tus estatutos. Si mi decisión no te parece, tú tienes todo el derecho de impugnarla. Si llega una sentencia de un tribunal y me dice que tengo que atenderte favorablemente lo que me estás pidiendo, lo haré. Pero lo que no podemos hacer, insisto, es subirnos al pleito. Eso es lo que sí no podemos hacer, porque es un pleito interno de un partido político. Eso tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, entonces veamos los estatutos del PRI.
Movimiento Ciudadano, ¿quién me ayuda a leer? Adelante, Andrés. Designación de representantes, artículo 18. Son atribuciones y facultades de la Coordinación Ciudadana Nacional aprobar el nombramiento de las y los representantes del movimiento ciudadano ante las autoridades electorales federales, así como ante los organismos públicos locales electorales, cuando así se considere necesario. Para cumplir estas atribuciones se faculta y autoriza plenamente a la Comisión Operativa Nacional, cuyo nombramiento prevalece sobre cualquier otro. Artículo 20. Atribuciones de la Comisión Operativa Nacional: ejercer la representación política y legal en todo tiempo de asuntos y para delegar poderes. Fíjense qué interesante y complejo también. Dice, gracias, Andrés. Dice, aprobar el nombramiento, son las funciones de la Coordinadora Ciudadana Nacional, aprobar el nombramiento de representantes. Ok, son ellos. Pero después dice, para cumplir estas atribuciones, se faculta y autoriza, o sea, se delega plenamente. ¿Por qué le pusieron el plenamente? ¿Habrá alguna razón? O sea, ¿por qué ponen el adjetivo? A la Comisión Operativa Nacional, cuyo nombramiento prevalecerá sobre cualquier otro. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú estás en el OPLE, disculpen, y te llega un nombramiento de la Comisión Operativa Nacional, ese mata a todos. Es que a mí me nombró el presidente, ese mata a todos, pero es que ese mata a todos. Yo no estoy de acuerdo. Impugna. Porque esa es otra. Supongan que el representante es Andrés, pero llega este nombramiento de la Comisión Operativa Nacional que nombran a Sergio Hugo. Entonces Andrés se enoja. ¿Andrés puede impugnar? Pues sí. Y ya vendrán los tribunales, pero esencialmente, ¿qué van a aplicar los tribunales? Los estatutos del partido. Porque esta es libertad de autodeterminación de los partidos políticos. Tiene cierta lógica dentro de la estructura, porque fíjense el artículo 20. ¿Cuáles son las facultades de la Comisión Operativa Nacional? Y dice, entre otras, ejercer la representación política y legal en todo tipo de asuntos y para delegar poderes. Digamos que es un órgano interno del partido especializado en la representación política y legal del propio instituto político. Entonces, bueno, digamos que tiene ahí cierta lógica. PT, ¿quién me puede ayudar a leer? Adelante. Sí, hay una manita levantada. Adelante, por favor. A ver, es que tengo que hacer aquí un ajuste para poder ver quién es, porque si no, no veo. Eliseo, adelante. Pero no se escucha. Ah, sí, tu micro. ¿No te escucha? Ya. Repito, designación de representantes. Atribución de la Comisión Ejecutiva Nacional. Artículo 39. Aprobar el nombramiento de representantes ante las autoridades, así como ante los organismos electorales, estatales y municipales. Se faculta y autoriza a la Comisión Coordinadora Nacional, cuyos nombramientos prevalecen por encima de cualquier otro. Qué parecidos, ¿no? Muchas gracias por la lectura. Qué parecidos. Qué parecidos. No sé si hubo influencias ahí. O sea, aquí sí resultó que se parecen, ¿no? Pero de nueva cuenta, se faculta y autoriza a un órgano cuyos nombramientos prevalecen por encima de cualquier otro. Y las funciones de esta Comisión Coordinadora Nacional se parecen mucho a las de esta Comisión Operativa. Pero vean cómo el modelo del PRI es distinto. Entonces, si yo ya estudié los estatutos del Movimiento Ciudadano o de PT y se los quiero aplicar al PRI, me voy a equivocar, porque ni siquiera tiene esos órganos, ¿no? Me voy a equivocar. Entonces, por eso aquí tenemos que atender a los estatutos de cada partido político. Bueno, vamos a ver cuáles son los derechos. Esta es una sesión del OPLE de Veracruz. No se ve muy bien la foto, pero bueno, aquí podemos ver cómo están tomando protesta. ¿Cuáles son los derechos de las representaciones de los partidos políticos? Tomar protesta. Ese es un primer derecho que tiene. Entonces, se les cita, se les convoca para que tomen protesta. Ahora, ¿cuántas veces deben de tomar protesta? Una vez. Una vez. ¿Cuándo? En la primera sesión en la que se presenten. Entonces, vamos a poner un ejemplo.
Supongan que nombran a Andrés propietario y a mí suplente. Hay sesión mañana, va Andrés, toma protesta. Y durante todo un año, Andrés no falta a sesiones, siempre va, no tiene ningún problema. Pero en un año y meses, resulta que Andrés me dice, oye, Val, fíjate que no puedo ir, ya tenía planeado una salida y una sesión, mira, aquí ya me notificaron todos los, va a estar tranquila, aquí está, te pido que vayas. ¿En qué momento me van a tomar protesta a mí? En ese momento. Oiga, pero lo nombraron hace más de un año, ¿qué no tendrían que haberlo protestado en ese momento? No, porque se protesta de entrar a ejercer el cargo. Entonces, yo no lo he ejercido. Hasta ese momento voy y tomo protesta. Cuando regrese Andrés a la siguiente sesión, ¿le van a volver a tomar protesta? No, no es necesario. Ahora, supongan lo siguiente. Esto sí, nombran a Andrés. Y Andrés es representante del partido por 4 o 5 años. Pero, de repente ya lo sustituyen. Y dicen, no, y Andrés ya no es mi representante. Y nombran a otro. Nombran a Sergio Hugo. Y Sergio Hugo se queda representante en 3 sesiones. Y después vuelven a nombrar a Andrés. ¿Hay que volver a tomarle protesta? Ahí sí. Ahí sí. Pero es que ya se la habíamos tomado. Sí, pero su nombramiento feneció. Es un nuevo nombramiento. Hay que tomar, o sea, entra de nueva cuenta a ejercer el cargo. Hay que volverla a tomar protesta. En ese supuesto, sí. En ese supuesto, sí. Actuar ante el órgano, sí, un segundito, ahorita nos vamos a las preguntas, no nos bajen la manita. Actuar ante el órgano respecto al cual fueron nombrados. A ver, en principio, uno cumple funciones de representación solamente respecto del órgano ante el cual se le nombró a uno. Nada más. Si a mí me nombraron representante ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, solamente ante él. Y entonces yo no puedo actuar cual representante o en tanto representante ante el Consejo Municipal de Tulancingo. No puedo. Salvo, insisto, lo que yo les dije hace un momento, hay que checar la ley local, pero en principio no puedo. Mi función no es ser un representante general, no soy un representante general como para pleitos y cobranzas, soy un representante ante un órgano y solamente ante ese órgano voy a desempeñar mis funciones. Oiga, ¿qué pasa si me nombran para varios? Pues entonces para los que te nombraron. Entonces, si te nombraron representante ante el Consejo General de Hidalgo y además representante ante el Consejo Municipal de Tulancingo, pues qué bueno, pero no vas a poder actuar ante como representante en el Consejo Municipal de Mineral del Monte, ¿no? Porque ante ese no fuiste nombrado. Participar en las sesiones de los colegiados. A ver, ¿cómo participan los partidos políticos en las sesiones de los órganos colegiados? Bueno, en primer lugar, hay que identificar que son varios los órganos ante los que pueden participar, porque es en Consejo General, pero también en comisiones. Por regla general, los partidos políticos pueden participar en todas las comisiones. Digo regla general porque hay excepciones. Por ejemplo, en los casos, porque no existen en todos los estados, en los casos donde existen comisiones de quejas y denuncias que resuelven, por ejemplo, medidas cautelares. Ahí normalmente no pueden participar los partidos políticos, pues ni se les invita a las sesiones. Pero en las demás, sí. Ahora, normalmente sucede lo siguiente. Está el Consejo General y están las comisiones, ¿no? En los órganos. Y entonces se establece, por ejemplo, la Comisión de Organización Electoral. La integran las consejerías que les tocan y 2 partidos políticos. Entonces, el PRI y el PAN, por poner un ejemplo. ¿Eso quiere decir que el representante del PRD o de Morena no puede ir a esas sesiones de comisiones? No, claro que puede ir. Claro que puede ir. Tiene el derecho de acudir. De hecho, en algunos soples, lo que hacen es que de cajón todas las sesiones se las notifican a todos los partidos. Para que el que quiera ir vaya. Y a lo mejor el de Morena, cuando lo notifiquen, o el del PT va a decir, no, pues esta no voy, ni siquiera integro la comisión. Está bien, pero a lo mejor si quiere ir, o a lo mejor tiene la instrucción de ir a todas. Bueno, pues tiene totalmente esa libertad. Y pueden hacer uso de la voz, tanto en sesiones de comisiones, como en sesiones de Consejo General. Incluso en aquellas comisiones de las que no formen parte, ¿no? O
Entonces, vamos a suponer que un partido va a una sesión de la Comisión de Organización o a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, pero no forma parte de esa comisión y sin embargo pide la palabra. No se le puede negar, se le tiene que dar el uso de la voz. Porque ese representante, recuerden lo que yo decía al inicio, integra el Consejo General. No es un consejero, no es una consejera, no es el secretario o secretaria ejecutiva, pero es integrante del Consejo General. Es integrante del máximo órgano de dirección del instituto. Entonces, por el OPRE. Entonces, hay que darle ese nivel, ese cariz y ese trato correspondiente. ¿Qué pueden hacer en sesiones? Hablar, pedir la palabra, opinar, solicitar explicaciones, que se profundice en un punto, pedirle al presidente o presidenta, a la secretaria ejecutiva, a alguna consejería, que profundice en algún punto, que dé alguna razón. Pueden incluso solicitar, oigan, me parece que este acuerdo, esta resolución está mal por esta y estas razones. Oigan, me parece que deberíamos pedir que venga y el coordinador administrativo nos explique este punto porque no está quedando claro. Todo eso lo pueden hacer. Todo eso lo pueden hacer. Y tú debes esperar que sus argumentos sean esencialmente políticos. Insisto, puede ser que tengas un gran jurista, una gran jurista como representante de un partido político. Y de hecho, hay casos donde esto ha sucedido. Pero esencialmente sus posicionamientos van a ser políticos. Son partidos políticos. A veces incluso aprovecharán las sesiones para hacer pronunciamientos. Esto sucede mucho en lo local, porque las sesiones de los OPLES, de los consejos generales, sobre todo en proceso electoral, fuera de proceso, no tanto, pero en proceso electoral son cubiertas por la prensa. Entonces, es un buen momento para que un representante de un partido político dé nota. Entonces, por ejemplo, la clásica, y quiero decirles que voy a denunciar al partido que está aquí enfrente, y terminando la sesión voy a ir aquí a oficialía de partes, y aquí tengo el alterón de pruebas. Lo pueden hacer. Alguien de ustedes me dirá, oiga, doctor, pero es que entonces se están aprovechando. Bueno, sí, están jalando reflectores. Eso lo pueden hacer. Perfectamente. Es una conducta política, o sea, insisto, se van a portar como lo que son políticos. Está bien. Esa es su función, ¿no? Oiga, pero es que a mí como consejero, pues eso me incomoda, me molesta. Bueno, ¿quién te dijo que las sesiones eran para que tú estuvieras a gusto? Pues por eso quédate en tu casa viendo una película del Netflix, ¿no? Pero no son para que tú estés a gusto, son para ejercer funciones constitucionales, ejercer funciones legales, y los partidos tienen esa función. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Será muy evidente para ustedes: votar, ¿no? No pueden votar. A veces me ha pasado ver, sobre todo con representantes novatos, que, por ejemplo, cuando se va a votar el orden del día, levantan la mano para votar. Bueno, pues, o sea, tampoco es como para que en ese momento solicito, se levante acta y se expulse del salón. No, a ver. Vámonos calmando, ¿no? Vámonos calmando, ¿no? Tranquilos, o sea, fue un error, no pasa nada, tranquilos. Entonces, ahora, también deben atender la reglamentación interna. Esto sí es importante. Por ejemplo, no se valen señalamientos o agresiones personales. O sea, eso no se vale. Ni de las consejerías ni de los partidos, ¿no? Por ejemplo, suele establecerse un límite de intervenciones. A ver, vamos a hacer hasta 3 rondas. Una cuarta, no, pero es que me están coartando. No, señor, ya habló 3 veces, ya todo lo que tiene que decir ya lo dije. ¿Quiere seguir hablando? Miren, terminando la sesión, ya ve que está lleno de periodistas, terminando la sesión, le prestamos el auditorito de al lado, el salón de al lado, haga usted una rueda de prensa. No pasa nada. Que lo haga, ¿no? Neta, no pasa nada. Digo, no nos vamos a espantar por eso, ¿no? Bueno, después, ceñirse, por ejemplo, a los tiempos. En ocasiones se establecen tiempos. Entonces, en una primera ronda hasta por 10 minutos, una segunda ronda hasta por 8, una tercera hasta por 5. Ya, se acabó. Entonces, ceñirte a los tiempos. No estamos cortando, estamos metiendo orden. Ahora, claro está que esto no puede ser arbitrario, ¿no? O sea, no puede de repente en sesión decir el presidente, pues ¿sabe qué, señor representante? Usted habla muy lento, usted habla mucho, entonces nomás 10 minutos porque luego nos aburre. No, o sea, eso tiene que estar previo, o sea, tiene que estar en la reglamentación previa, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo claro. Me voy a regresar aquí a la presentación.
Ser notificados y emplazados. A ver, los representantes te indican dónde los vas a notificar. ¿De qué? Pues, por ejemplo, de las sesiones, donde van a recibir toda la documentación propia de las sesiones que tengan que tener. Entonces, te van a señalar un domicilio, te tienen que señalar un domicilio. Oiga, ¿puede ser electrónica? Sí, si tu reglamentación lo permite. Si tu reglamentación lo permite, puede ser electrónica, perfecto, una maravilla, ya sea que te proporcionen un correo electrónico o tú, a veces se les da correos electrónicos institucionales, entonces pues pueden tener esta posibilidad. Lo único que sí es que cuando se hacen este tipo de notificaciones, pues obviamente hay que levantar una certificación. Entonces esto es válido. Les voy a platicar una anécdota, pero anécdota que tiene que ver con esto. Estábamos en proceso electoral y teníamos que sesionar, creo que un lunes, algo así, había que notificar el viernes o sábado en la noche, ¿no? Entonces, no encontrábamos al representante de un partido. Ustedes saben que en periodo electoral todos los días de horas son hábiles. En teoría, los partidos tendrían que tener, si es en sus domicilios, donde se van a realizar notificaciones a los representantes, yo creo que deberían estar abiertos las 24 horas. La realidad es que no lo hacen. Muchas veces, ¿qué sucede? Pues que si el representante es Javier Olivares, Javier ya le dejó su teléfono celular al secretaria ejecutiva. Entonces ahí lo andan buscando. Oye, Javier, tienes que notificar. Sí, pues es que no estoy en mi casa. ¿Dónde andas? Pues me vine aquí a un pueblo a 50 kilómetros, una fiesta. No te preocupes, para allá va el notificado. Tiene uno que resolver. Bueno. Entonces, aquí el partido estaba cerrado y el representante no nos tomaba la llamada. Íbamos a resolver, a tomar una resolución que anticipaban venía en contra. O suponían que podía venir en contra. Que de hecho sí venía en contra. ¿Qué hacemos? Entonces estaba yo en una reunión donde se plantean qué hacemos. Entonces les digo, a ver, pues dejemos, a ver, ¿qué dice nuestra ley procesal electoral? Bueno, que se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para estos casos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice Javier, notificar por estrados. Sí, por estrados, pero teníamos que hacer algo más. ¿Qué decía nuestra legislación procesal? Teníamos que levantar constancia que el domicilio estaba cerrado y fijar cédula. Pues eso hicimos en la madrugada. Todos los días y horas son hábiles. Y llegó el representante, claro que llegó. Y no llegó contento, pero no nos pudo decir nada. No nos pudo decir nada. A ver, papá, intentaste que no te notificáramos, te íbamos a notificar. Pero dice la ley, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No te vamos a notificar, no vas a llegar a la sesión y luego vas a impugnarla, no, la vamos a hacer bien. Y si nos tienes que decir algo, nos lo dices en sesión o nos lo dices en la impugnación, pero nosotros no nos vamos a dejar chamaquear. Entonces, ¿qué hicimos? Fijar la notificación. Entonces, se levantó la constancia, se fijó la notificación, se fotografió y todo se anexó al expediente. Pero esos son casos extraordinarios. La realidad es que esos son casos extraordinarios. Normalmente sí se puede notificar. Normalmente sí sucede de esta manera. Ahora, el único consejo perdón, no me gusta esa palabra, porque yo no soy nadie para aconsejar a nadie. La única observación que voy a hacer de mi experiencia, que es tan limitada, porque es la experiencia de una sola persona, pero de lo que yo he visto, de lo que me han platicado, de los expedientes y los asuntos que me ha tocado ver, es lo siguiente. Un representante de un partido político, por muy bien que te lleves con él, no es tu amigo, no es tu amiga, es un representante de un partido político, que puede ser una persona muy educada, muy propia, muy atenta, puede ser la mejor persona del mundo, y que cuando deje de ser representante va a ser tu amigo más íntimo, BFF, como dicen ahora, Best Friends Forever. Pero en tanto representante, es un representante de un partido. Y en tanto funcionario electoral, tú eres un funcionario electoral. Entonces las cosas hay que hacerlas bien. No basta con que te digan, ya le llamé por teléfono, sí, me dijo que va a llegar. Sí, me dijo que llegando ahí me firma. Insisto, no es que dude, no es que no se aplique la buena fe, es que las cosas hay que hacerlas bien. Oye, pues es que te vas a tener que venir acá. No, sí, voy para allá.
Alguien de aquí me va a decir, probablemente alguien de aquí esté pensando, sí, pues es bien fácil, usted ahorita es profesor y antes fue consejero, pues usted nunca le tocó. No, a ver, a mí me tocó andar notificando. A ver, a mí me tocó trabajar en calle, fui encuestador del INEGI, sé lo que estoy diciendo, sé lo complejo, sé lo pesado. Vamos, he vivido procesos electorales desde el 91, sé lo que es estivar, sé lo que es cargar, sé lo que es tener broncas para que no te reciban notificaciones, todo eso lo sé. Pero por lo mismo les digo, hay que ser cuidadosos. Porque imagínate el día de mañana cuando te caiga una impugnación, tú no puedes contestar en el informe, tú no le puedes decir al jurídico para que conteste en el informe, pues es que le hablé y me dijo que estaba echando unas cubas con unos cuates que él luego me firmaba. ¿Imaginas? Obviamente no puedes poner eso. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Para que no pase nada, o para que si pase algo sean puras cosas buenas. Regreso a la presentación. Sé que tenemos unas duditas por ahí, denme oportunidad de avanzar un poquito más. Solicitar la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones. A ver, un representante de un partido político o una representante no son meramente ciudadanas o ciudadanos ejerciendo el derecho al acceso a la información. Son integrantes del máximo órgano de dirección. Tienen derecho a recibir información. Claro, con los debidos cuidados, ¿no? Por ejemplo, información delicada, protección de datos personales y demás. Bueno, pero tienen derecho a recibir información. Tienen derecho a estar presentes en los actos electorales. Esto es importantísimo, importantísimo. A ver, acuérdense, voy a dejar de compartir un momento, de la elección de gubernatura de Puebla. Acuérdense que uno de los razonamientos por los cuales se impugnó fue porque se abrió la bodega electoral, o sea, la bodega donde estaban los votos, la documentación electoral, sin presencia de representantes de partidos políticos. Entonces, hay actos donde a chaleco los tenemos que convocar. Cuando vas a abrir la bodega electoral, así sea en el municipio más chiquito que nomás tiene 10 casillas y la bodega electoral sea un baño al que le taparon la tubería, no importa, los tienes que llamar, los tienes que citar, pero es que no vienen, los tienes que citar, pero es que la voy a abrir muy temprano, los tienes que citar, pero es que mis polainas, los tienes que citar, punto, es su derecho, y si tú no lo haces, pones en riesgo el resultado electoral. Así de sencillo. Y así de contundente. Ya, si no van, ese es otro boleto. Eso no depende de ti. O sea, tampoco es que los cites y cada 5 minutos le estés hablando. No se te olvide que tienes que venir. No. Los citas y ya. Y quien quiera va. Pero si tú te pones a abrir la bodega sin citar a los representantes de los partidos políticos, de verdad pones en riesgo el resultado de la elección. No me lo estoy inventando. De verdad no me lo estoy inventando. Pones en riesgo el resultado de la elección porque afectas la confianza en la cadena de custodia. Entonces, hay actos donde los tienes que citar. Insisto, ya si van o no van, ese es otro boleto. O sea, eso no depende de ti. Pero fíjense, este no es un diplomado para partidos políticos. Si fuera un diplomado para partidos políticos, les diría, oigan, no sean gachos ya que lo citaron, vayan, ¿no? Porque además ustedes tienen que echar ojo, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos que uno de los derechos de los partidos políticos es vigilar el proceso electoral? Pues tienes que ir. No, pero no lo estoy viendo desde esa perspectiva, lo estoy viendo desde la perspectiva de la autoridad. Tienes que citarlos. Uno de los casos que más me enojó, más me molestó, de mi época de consejero, miren, me acuerdo y ya está, fue en una ocasión, en una bodega de un comité, de un consejo distrital, se tenía que abrir la bodega por un paquete. Entonces, el señor secretario ejecutivo, el secretario técnico, perdón, de ese consejo, hace los oficios y se va a notificar a los partidos, pero uno no lo notificó porque se le hizo tarde, porque ya era noche, no me importa, no me acuerdo, no es relevante cuál era la causa. El chiste es que uno no lo notificó. No le notificó al que había quedado en segundo lugar. No le notificó a aquel por el cual tuvimos que hacer recuento. Imagínense. Entonces, cuando nos enteramos, nos jalábamos de los cabellos. Sí, por eso me quedé pelón. ¿Cómo es? O sea, se lo dijimos en la capacitación, tenía la instrucción, hizo el oficio, no, o sea, perdón, o sea, como autoridades electorales vamos en red de protección, esos errores no los podemos cometer. Alguien de aquí me va a decir,
Pero es personal temporal, doctor, no hay que ser tan estrictos. No, pero es que aunque sea personal temporal, o sea, para sostener la validez de una elección, no te van a preguntar si era personal temporal o no. O sea, no, la gente tiene que estar capacitada y tiene que entender y darle, ser consciente. Sí, claro, claro, Javier, se le destituyó y luego metió juicio. Bueno, pero sí, claro, se le destituyó. No, porque, o sea, imagínate, te vas al recuento con alguien así, no, 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 no. O sea, ya, neta, busco un puente y me aviento, ¿no? O sea, no, esas cosas no pueden suceder. Y si suceden, eso amerita una corrección inmediata. Inmediata, porque lo que estás haciendo es poner en riesgo el resultado de la elección. O sea, son cosas serias. O sea, aquí no, siempre pongo ese ejemplo, no es como cuando tienes un examen en la secundaria y, ay, maestra, pues es que quise decir, no, aquí no es de que quisiste decir. Aquí es de dijiste o no dijiste, lo hiciste o no lo hiciste. Y comprobable, papá. Está el sello y el... Ahora, insisto, me van a decir, para usted es muy fácil decirlo. Es que yo lo he hecho. Yo sé lo que es ir a notificar, sé lo que es que no te quieren recibir y ahí tienes que poner tu carota y está la secretaria hablando al representante a ver si recibes o no recibes y tú mientras tanto ya estás preparándote, levantando la constancia. Sí, sí hay que hacerlo. A veces sí hay que hacerlo. Todo se tiene que documentar. Todo se tiene que documentar. Bueno, vamos a continuar. Estas últimas dos dependen. Por eso las dos dicen en su caso. Dice, recibir en su caso el estipendio o la dieta asignados. En algunos soples, no en todos, ojo, no en todos, se establece dentro del presupuesto el pago de una dieta, porque no es un salario, obviamente, no son trabajadores del instituto, de una dieta a los representantes de los partidos por acudir a sesión. Hasta donde yo he visto no es mucho lo que se les da, 2, 3 mil pesos por sesión. Claro, en época de proceso electoral, donde sesionas 3 o 4 veces por semana, pues sí, ya es un poquito más, ¿no? Entonces, si eso existe en tu OPLE, se les tiene que dar a todos, ¿no? O sea, no podrías decir, pues nomás, a estos sí y a estos no, a los de este partido sí, a los de este no. No. Normalmente lo que se establece sí es la regla de haber asistido. Entonces, por ejemplo, ahí normalmente lo que se hace es, terminando la sesión, se notifica de las asistencias a las áreas administrativas para que generen los cheques. Pero insisto, no es en todos los OPLES. Ahora, también es muy importante notar algo. Esto no los vuelve trabajadores del OPLE, ¿no? Porque son representantes de los partidos. No hay una relación laboral con el OPLE, no la hay. No están sujetos a sus instrucciones, a sus horarios, ni nada. Por último, contar en su caso también con el personal de apoyo o con las facilidades que el propio instituto les otorga. Hay institutos que, como el INE, les ponen oficinas a las representaciones de los partidos políticos y les ponen algún personal, alguna recepcionista común o para 2 o 3 partidos, algún personal que les apoye. Bueno, si el instituto tiene esa posibilidad presupuestaria y lo hace, pues está bien. La gran mayoría no tienen esa posibilidad. Algunos lo hacen en proceso electoral. Otros de plano no los hacen nunca. Y la única facilidad es, te dejo estacionar el carro adentro y te doy cafecito en las sesiones y ya, ¿no? Bueno, pero lo que estoy tratando de decir es que si el OPLE en concreto o en particular tiene estas facilidades, entonces se les debe dar a todos por igual. Eso me parece que es relevante que ustedes lo tengan. Nos vamos acercando ya un poquito al final, entonces en unos momentos vamos a abrir para las preguntas. ¿Cuáles son las obligaciones de los representantes? Bueno, primero, respetar las disposiciones legales. Creo que no tenemos ahí mayor problema. Omitir sustituirse en las labores de las consejerías. Eso no lo pueden hacer. No, es que, no, a ver, usted no vota, usted no puede sustituir la labor de las consejerías. Ahora, ahí les va una pregunta. Es capciosa. Fíjense la pregunta. ¿Puede un exconsejero o exconsejera electoral regresar como representante de un partido? El ejemplo es el siguiente. Andrés
el día es integrante del consejo, hoy se acaban sus 7 años, hacemos una sesión, lo despedimos, le decimos palabras bonitas, le entregamos una taza conmemorativa y lo quitamos del chat de consejeros. Pues hay que hacerlo, ¿no? Luego hay quien se enoja, pero pues es que ya no eres, papá. Sí, pues son mis cuates, bueno, pues abre otro chat, ¿no? Además, déjenme decirles algo, es de nueva cuenta, es mi opinión personal, nada más. Los exes a veces estorbamos, y no me refiero solo a las relaciones amorosas. Entonces, cuando uno se vuelve ex consejero, qué bueno que te lleves bien con todos, pero te haces a un lado, te haces a un lado. Si de repente te invitan a un evento, una conmemoración, oye, son los 20 años, vente a una cena, oye, muchas gracias. Oye, te invitamos al informe, con mucho gusto, va uno, ¿no? Pero nada más. O sea, nada de que pues, al día siguiente, pues vine aquí a saludar y pues usted qué, no, pues es que son, no. O sea, hay que ser respetuosos de los tiempos, ¿no? Ya no eres, ya eres otra cosa, ya son otros, hazte a un lado. Bueno, pero el planteamiento es el siguiente. Andrés hoy deja de ser consejero. Ya lo despedimos y todo, y qué bonito. Mañana hay otra sesión donde ya no va a estar Andrés, va a estar el nuevo consejero, la nueva consejera. ¿Puede Andrés llegar a esa sesión mañana como representante de un partido político? ¿O no puede? ¿O tiene prohibición? Tengo duda en la temporalidad, doctor. Yo digo que puede regresar, pero no sé si al día siguiente. Muy bien, tenemos la opinión del propio Andrés. ¿Alguien más? Creo que, bueno, si no mal recuerdo, creo que tienen una limitante de 2 años o 3 años y tiene que ver con que, algo de que si está el poder en turno o algo así, no sé, no recuerdo exactamente el criterio, pero es que si se eligieron a representaciones populares en su periodo, creo que no podría ser representante de manera inmediata. Adriana nos dice que no y que probablemente habría que esperar, como intuye Andrés, un tiempo. ¿Alguien más? La respuesta es que sí se puede. La respuesta es que sí se puede. Adriana tiene razón. Hay una prohibición por un periodo de 2 años de aceptar un cargo en las administraciones públicas en cuya elección participó. Pero ese es un cargo de elección pública. Pero la representación partidista sí puede. Entonces podría llegar al día siguiente. Otra pregunta es si debe o si es lo adecuado. Esa es otra pregunta que cada uno de ustedes y cada una de ustedes tendrá la mejor respuesta, porque se tiene mucha información reservada, privada, ¿no? Pero bueno, entonces, de que puede, de que es lo adecuado, no sé, tendría yo mis dudas. Ofelia, adelante sobre este punto. Sí, bueno, considero que esto es porque podrían alegarse ciertas violaciones a derechos humanos y ponderando también el correcto, lo que sería el bien jurídico tutelado de la buena administración pública, a lo mejor es lo que gana en cuanto a no poder ocupar cargos de elección popular. Sin embargo, creo que aquí podría decir que no, que se le está violentando algún derecho humano a poder participar ahora sí que o dar su opinión política, entonces se podría alegar por eso. Mi duda es, en este sentido, si por alguna razón le prohibieran o no lo dejaran acreditarse, porque también las vocalías pues tienen como que ciertas facultades, bueno, los consejos, ¿qué juicio podría llevar? No sé si es el JDC o qué podría hacerse como un cierto medio de impugnación en contra de esta prohibición. Yo creo que tendría que promover primero el juicio local que correspondería, y es que ahí dependen los nombres, normalmente son juicios locales de protección de derechos, ¿no? Digamos, JDCs locales, y contra esa sentencia, si no le fuera favorable, pues uno nacional. O sea, oye, JDC que tú mencionabas, Ofelia. Gracias. Con gusto. Bueno, vamos a regresar aquí a la presentación porque también traigo otras preguntitas por ahí. Es que esto tiene que ser práctico. El derecho a recibir notificaciones de emplazamientos, acudir a las sesiones y reuniones y acreditar auxiliares para recuentos. Esto es bien importante. A mí me gustan los recuentos. Me ha tocado participar en varios desde 2006, incluyendo el último, el de Campeche. Me gusta la clase de recuentos además. Cuando se hace un recuento administrativo, por ejemplo, ustedes saben que lo que sucede es que se forman estaciones de trabajo, ¿no? Tantas como consejerías haya. Y en cada mesa, en cada estación de trabajo,
puede haber un representante de cada partido. Entonces, el representante ante el órgano, por ejemplo, ante el Consejo General del OPLE o ante el Consejo Distrital o Municipal, según sea el caso, acredita representantes de este partido no ante el Consejo, sino ante las mesas de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el compañero consejero Andrés Dimas, que resulta que no acabó y que todavía le quedan unos meses, preside una mesa de trabajo y en esa mesa yo, representante de un partido, acredito a Juan Ignacio para que Juan Ignacio trabaje ante esa mesa y solo ante esa mesa nada más. Les voy a platicar, por ejemplo, cómo lo hicimos en el de Campeche, cómo decidieron las magistraturas que se hacían en el de Campeche, ¿no? Claro, fue un recuento judicial, pero esto que voy a decir cumple sus efectos para lo que estoy diciendo. Estábamos en el centro de convenciones, eran unos salones gigantes, en cada salón había más o menos 10 mesas de trabajo. En cada 10 mesas de trabajo, en cada mesa de trabajo estábamos tres personas del tribunal. Y un representante de cada partido en cada mesa de trabajo. Ahora, como eran varios salones y eran varias mesas y un salón tenía varias divisiones, lo que se hacía es que, por ejemplo, la compañera Blanca Janet estaba acreditada en el salón 1, en el grupo de trabajo 5. Entonces, ella solo podía actuar ante la mesa 5 del salón 1. Ella no podía actuar ante la mesa 6 del salón 1 o ante la mesa 5 del salón 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se hacía? Se les daban unos gafetes. Entonces, de repente llegaban, oigan, esta es mi mesa. A ver, permíteme ver su gafete. Mire, no, es que es la 4, esta es la mesa 5. Pero es que es salón. Sí, mire, este salón es la mesa de enfrente. Porque yo no puedo dejarlo actuar en la mesa que no le toca. O sea, no es que gacho, usted no deja que los partidos se defiendan. No, sí. Nada más que por conducta de la persona acreditada. A ver, acreditaron a Blanca para la mesa 4, que vaya a la mesa 4. Acreditaron a Carlos Iván en la mesa 5, que venga a la mesa 5. Esa siempre es una regla de la representación de los partidos políticos. ¿Ante qué órgano actúas? Ante el que te acreditaron. Punto. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno. ¿Pueden las candidaturas de un partido político actuar como representantes del partido? ¿Por qué planteo esto? Bueno, porque ha sucedido, tan ha sucedido que hubo que hacer una tesis, ¿no? O sea, sí ha sucedido. Entonces, de repente, por ejemplo, lo que sucedía es que un candidato o una candidata de un partido concurría a impugnar los resultados y las constancias de mayoría diciendo, como candidato del partido soy su representante. No. Lo que ha dicho el Tribunal Electoral es, no, a ver, espérate, no. Los representantes de los partidos los señalan, los acreditan como tales los partidos. Pero es que yo soy candidato, tengo interés. Sí, claro, impugne usted en lo individual, pero no impugne a nombre del partido. Pero es que el partido también va a impugnar. Pues sí, pero que impugne por conducta de su representante. Usted no es su representante. Ahora, aquí hay una salvedad. Salvo que algún estatuto de un partido político diga mis candidatos también podrán ser representantes. Ahora, no pueden ser ante casilla, obviamente, ¿no? Pero sí ante el órgano electoral. Entonces, si a algún partido se le ocurre poner en sus estatutos el día de mañana que sus candidatos o sus candidatas también van a ser representantes, pues que lo pongan. Pero mientras no lo pongan, no son representantes. Entonces me van a decir, dejar en estado de indefensión a la candidatura. No, claro que no está en estado de indefensión. Puede impugnar también, pero no impugnará a nombre del partido, impugnará a título propio. Por eso, por ejemplo, un candidato de un partido no puede comparecer en el expediente promovido por el partido y pretender desistirse a nombre del partido. Sería un absurdo, porque no es su representante. Como también el representante de un partido no podría comparecer en el juicio iniciado por el candidato o la candidata y pretender desistirse a su nombre. Ah, pues es que es la candidata del partido, tiene que respetar las decisiones partidarias. No, tiene que respetar ni madres. Lo promovió a título personal el asunto se tiene que llevar. Punto, se acaba. Este es un tema que a mí me parece que yo en lo personal creo que hay que estudiar. ¿Los partidos políticos pueden tener representación ante los órganos del INE? Probablemente, bueno, y vean ustedes, dio lugar a una tesis, ¿no? Probablemente ustedes dirían, no, doctor, pues es obvio, es un absurdo, ¿por qué se les ocurre? Y yo diría, a ver,
Antes de 2014 lo entiendo, pero con posterioridad a 2014, los órganos del INE toman muchas decisiones que tienen que ver con las elecciones locales, porque se modificó el sistema de distribución de competencias. Pero el sistema de representación y el sistema de impugnación, por ejemplo, en acciones de inconstitucionalidad, quedó igual. Entonces, por ejemplo, es el INE quien decide dónde se van a poner las casillas. Y en esas sesiones de los consejos distritales, los partidos políticos locales no tienen voz. ¿Está usted diciendo que tendrían que tener representación? Yo no digo que tendrían que tener representación. Digo que habría que pensar en algún mecanismo en el cual los partidos políticos locales, cuando un órgano nacional toma una decisión que les afecta, pueda estar enterado de la decisión, pueda incluso opinar acerca de la decisión. Impugnarlo siempre lo podrán hacer. Pero yo digo antes, poder incluso opinar de la decisión. Pero en todo caso, lo que yo piense es irrelevante. Lo que es relevante en este momento es que esta tesis de jurisprudencia, la 28ª de 2018, dice que los partidos políticos locales no tienen, que es constitucional que estos partidos no integren los órganos desconcentrados del INE. Este es un tema muy importante, la notificación automática, ¿Qué es la notificación automática? Bueno, es una figura muy propia del derecho electoral. Ignoro si exista en otras ramas del derecho, pero sí en el electoral. La notificación automática consiste en que cuando se toma una decisión en un órgano colegiado, estando presente los representantes de los partidos políticos, se les entiende notificados en ese momento, sin necesidad de que vaya después alguien al domicilio a entregarle los papeles, firmar de recibirlos. A lo mejor se hace, pero no es necesario. La notificación automática es muy importante porque te empiezan a correr los plazos. Entonces, este es un elemento bien importante. O sea, es un elemento muy poderoso de los órganos electorales, incluyendo, insisto, los OPLES. Ahora, pero para que la notificación automática proceda, se tienen que cumplir varios requisitos. Aquí los pone esta jurisprudencia, y hay esta muy reciente de este año, la 1 de 2022, que se refiere en específico a resoluciones en materia de fiscalización. Pero la ratio es la misma entre la de 2001 y la de 2022. Pero se las puse para que tengan la referencia. Y este 2022, además, como ustedes pueden ver, está redactada en el nuevo estilo de las jurisprudencias. Este es a la antigüita, este es el nuevo, ¿no? Donde tenemos los hechos, tenemos el criterio y tenemos la justificación. No la vamos a ver toda, simplemente la puse para que ustedes la vieran. Entonces, para que tomen nota, la 19 de 2001 y la 1 de 2022, ambas son jurisprudencias. Pero todo esto está en la presentación, ahí en la liga que ya les indiqué. A ver. Para que surta efectos la notificación automática, se tienen que cumplir los siguientes requisitos. Primero, que haya estado presente el representante del partido. Si no estuvo presente, no opera. Ese es el primero. Segundo, que se le haya notificado oportunamente de la sesión y se le haya acompañado la documentación del punto en particular. Vamos a suponer que el punto es la resolución sobre el registro de coalición, ¿no? Entonces, que se le haya notificado la sesión y se le haya, legalmente, conforme corresponda, y se le haya acompañado la documentación del punto. Hay veces que por distintas razones no se acompaña la documentación de un punto, porque se está trabajando, por alguna razón, no se acompaña. Entonces, sí se cita para la sesión, se incluye en el orden del día, pero lo que se hace ese día es leerlo, leer el acuerdo, la resolución. Oiga, ¿se van a llevar mucho tiempo? Pues sí, a veces hay que hacerlo. Y ahí incluso hasta se va uno alternando, ¿no? Para que no lo lea todo el secretario o la secretaria ejecutiva. Entonces, bueno, te tienen que haber notificado la sesión y te tienen que haber acompañado la documentación del punto. Si no te la acompañaron, no opera la notificación automática. Oiga, pero sí estuve en sesión. Sí, pero es que tienen que cumplirse todos estos requisitos.
No es de que nomás se cumplan 1 o 2, se tienen que cumplir todos. Primera, estar en sesión. Segunda, que te hayan notificado y te hayan acompañado de la documentación. Tercera, que se haya aprobado, votado y aprobado, tal como iba en el documento que te mandaron. A ver, cuando te llaman a sesión, cuando te notifican como representante de un partido político una sesión y te mandan los anexos, entre los anexos vienen las propuestas de acuerdo o resolución, pero son eso, son propuestas de acuerdo o de resolución, nada más. ¿En qué momento se convierten en acuerdos o resoluciones? Cuando se votan y se aprueban. Pero previa a la votación y aprobación, en su caso, hay un debate. En el debate se pueden producir, y no es raro que se produzcan, cambios, ajustes. Entonces, oiga, ¿sabe qué? Me parece que la sanción que están imponiendo de 400 sumas es equivocada. Yo creo que debe ser de 350. Y se da la discusión y demás. Y entonces, terminando la discusión, se acuerda que se va a someter a aprobación, modificando el resolutivo cuarto para que la sanción no sean 400 sumas, sino 350. Bueno, ahí ya no operó la notificación automática. Oiga, pero sí estuvo en sesión. Oiga, pero sí le notificaron. Oiga, pero sí le dieron toda la documentación. Sí, pero tuvo un cambio. Pero fue un cambiecito. Además estaba en sesión, ¿no? Pues, ¿por qué no podía tomar su pluma y anotar? Si se modifica algo, ya no opera la notificación automática. Ya no opera. A veces se modifican, a veces no. Digo, tampoco es que todos los acuerdos, todas las resoluciones se modifiquen. A veces incluso al abordar el punto, las propias secretarías ejecutivas solicitan hacerle modificaciones o ajustes al proyecto. Puede ser. Puede ser. Ahora, entonces, para que opere la notificación automática, tiene que estar presente, se le debe haber notificado y acompañado de la documentación y se tiene que haber aprobado el punto tal y como se mandó. Si hay modificaciones, ya no opera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a partir de qué momento opera? A partir de la aprobación. A partir de que se vote y se apruebe. No a partir de que se notificó. Porque a lo mejor para la sesión de hoy, notifiqué hace 3 días. Ah, pues si se aprobó hoy, se retrotraen los efectos. Entonces, de 4 días para impugnar nada más le queda 1. No. No es desde que se te notificó la sesión, es desde que se aprobó. ¿Ok? Bueno, ahora sí ya fue mucho perorar de mi parte y vámonos a sus preguntas, comentarios, quejas y sugerencias. Entonces había varias manitas, si las volvemos a levantar mientras voy viendo aquí en el chat. Aquí en el chat que tenemos, ya está la primera de Andrés, mientras suben más. Bueno, ahí está la liga de los materiales. Jorge Iván, no alcancé a escuchar, el secretario ejecutivo también lo designa el Consejo General del INE. En el caso del INE, sí, en el caso de los soples, son los propios soples. Lo que yo platicaba, Jorge, es que cuando se hizo la reforma de 2014, algunas legislaturas lo que querían era nombrar ellas al secretario ejecutivo. Pero pues eso evidentemente atentaría contra la autonomía de los soples, ¿no? Bueno, creo que esto ya se los aclaraba. ¿A propuesta de quién? Desde luego, pues de la presidencia. Javier Olivares, ¿a ese personal se le sancionó? Sí, se le sancionó, efectivamente. Se le inició un procedimiento y se le destituyó. Y ahora me van a decir, pues ya para qué, si estaba acabando el proceso y era un cargo temporal, porque hay que dejar fijado un precedente, ¿no? Hay que dejar fijado un precedente, que esto no se debe de permitir. Oiga, pero es que usted lo está haciendo trascendente, pero me está platicando. Sí, pero no le estoy diciendo en qué consejo ni qué persona, o sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí, pues, el riesgo de estas situaciones. Muy bien. Andrés, adelante. Dos dudas muy concretas, doctor. Este tenía que ver con un tema que mencionó más o menos a la mitad de esta exposición, respecto de las impugnaciones, cuando mencionaba que si uno se va a asustar porque le impugnen acuerdos del Consejo General, esto era, hace tiempo escribí algo en un tuit y tengo dudas si es correcto, ¿no? De hecho está ahí como escondido porque lo puse y después me puse a pensar. Las instituciones administrativas, tales como el INE o los soples, no están para interpretar la ley, están para aplicarla taxativamente. La interpretación jurídica, cuando esta no fuese clara, corresponde a los tribunales. Eso fue lo que yo escribí, pero pues como que lo quise apuntalar de la siguiente manera.
En el ámbito jurídico, la interpretación consiste en explicar, desentrañar y atribuir el sentido de una disposición normativa obscura o dudosa. Esto es de Halmich, y bueno, pues esa es mi pregunta, si es correcto o no. Esa es una. Pues si quieres la atendemos primero, es una espléndida pregunta que tiene que ver con incluso estas posiciones epistemológicas del derecho. Mi respuesta es necesariamente una respuesta personal que admito que no puedas no compartir. Y la quiero responder a partir de dos experiencias que tuve en la consejería. La primera fue para el proceso electoral 2014-2015, donde traíamos el tema de paridad. En ese momento histórico no era claro si la paridad en los ayuntamientos se tenía que aplicar también respecto a las presidencias municipales. O sea, estaba claro que hacia adentro de los ayuntamientos la paridad era vertical, pero no sabíamos si tenía que ser horizontal, porque la ley, ni la Constitución, ni la ley local o las leyes locales lo definían, no lo definían. Había quien decía que sí, había quien decía que no. Entonces yo propuse una idea. Yo dije, me acuerdo que veníamos a ver un asunto aquí a México, veníamos en la carretera y esto lo propuse entrando a la caseta, me acuerdo perfectamente. Oigan, vamos a sacar un acuerdo. Nos lo van a impugnar, no importa que nos lo impugnen y el tribunal nos va a decir si estamos bien o estamos mal. No importa si estamos bien o estamos mal, digo, o sea, no es que me quiera equivocar, es que no había criterio. Se va a fijar un criterio ese que vamos a aplicar. Aprobamos un acuerdo, nos lo impugnaron, lo corrigió el Tribunal Electoral local, lo impugnaron y lo corrigió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero no hay problema, ya había un criterio definido para el registro de candidaturas. Bueno, de hecho lo recibió, lo fue un poquito después, pero ya había un criterio definido. Eso era lo importante. Entonces, ¿hicimos una labor de interpretación? Sí. Sí. Ahora, alguien me podrá decir, bueno, doctor, pero en estrictísimo sentido, podían ustedes no haber dicho nada y esperarse a los registros. Sí, pero eso era generar un problema. Pero vamos a suponer que, queriéndonos ver así muy paleopositivistas, tal vez. Pero tuvimos otro caso donde no nos quedaba otra más que interpretar. Este fue un caso, miren, viene la asignación de RPs. Y ustedes saben que la asignación de RPs se hace se hace corriendo una fórmula, ¿no? Están en la legislación electoral. Bueno, la ley electoral del Estado tenía la fórmula incompleta, porque no definía un elemento, votación total efectiva. Imagínate cómo haces asignaciones de RP sin votación total efectiva, porque además es un elemento de la fórmula, lo tienes que correr. Pero nuestra ley no definía votación total efectiva. Definía cociente, definía residual, definía votación total, pero se les pasó eso. Los legisladores, el órgano legislativo, las y los legisladores y legisladoras, introdujeron en la fórmula el elemento de votación total efectiva, pero no lo definieron. Tuvimos que hacer una interpretación para correr la fórmula, porque si no era imposible correrla, tuvimos que interpretar. Bueno, si somos muy estrictos, a lo mejor no fue interpretación, fue integración del derecho, ¿no? Sabíamos que era, no teníamos certeza de que se fuera a sostener en tribunales, pero tampoco podíamos nosotros decirle a la legislatura, pues, ¿qué crees? No te voy a integrar porque se te olvidó. No podíamos hacer eso, ¿no? Hicimos la interpretación, corrimos la fórmula, todos los partidos se enojaron, o casi todos, impugnaron. El Tribunal Electoral local nos dice, está mal tu concepto, debía ser este otro. Corre la fórmula y queda igual. Nosotros, ay, bueno. Se van a Monterrey. Y Monterrey dice, ¿qué crees, Sople? Tu concepto está, o sea, sí es cierto que la fórmula está incompleta, pero tu concepto estaba mal. ¿Qué crees, Tribunal Electoral local? Tu concepto estaba mal, es este otro. Corren la fórmula y queda igual. Y nosotros, bueno, por lo menos, ¿no? Pero fueron tres interpretaciones distintas. Tres interpretaciones distintas. Entonces yo diría que a veces no nos queda otra más que interpretar, Andrés. Gracias. Bien, ya nada más la segunda para que mis compañeros puedan intervenir. Doctor, en esta parte de las representaciones partidistas, que es el tema que nos toca ver el día de hoy,
Tengo una duda, ojalá no la pueda explicar más. Tengo la idea, pero no la tengo clara. Esta figura de la culpa en vigilando, si me lo puede explicar más a fondo, digo, no la tocó, pero me parece algo que a mí me interesa, no lo puede como definir quiénes la cometen, cómo se llega a esto. Muchas gracias. Bueno, es una cuestión que no tiene que ver con las representaciones propiamente, sino con los partidos. La culpa en vigilando es la responsabilidad que tiene un partido político por los actos de sus candidaturas o sus simpatizantes y que por lo tanto le vuelve responsable, ¿no? Ejemplo típico es procedimiento sancionador, es derecho sancionador. Un caso típico es un candidato sube una foto a redes sociales donde, además este es un caso que me tocó, son casos muy comunes. Aquí visitando la comunidad de San José me encontré estas niñas y estos niños que traen la playera de mi campaña y me tomé una foto con ellos, ¿no? Y ahí sale, con los niños y las niñas, sin permiso, sin autorización, sin nada, ¿no? Y entonces la sube a sus redes sociales. Pues es responsable el candidato, pero también es responsable el partido, porque es su candidato y porque debería darle cierta, ¿cómo se dice? Cierta capacitación al partido, ¿no? El partido al candidato. Entonces, esa es la culpa en vigilante. Ahí voy a platicar una anécdota ya que los citas. Aprobamos una serie de reglamentaciones en materia de aparición de menores de edad en propaganda político-electoral, distinta de la de radio y televisión, porque ahí no sería competencia, ¿no? Bueno. Pero la primera vez que las aplicamos, pues varios partidos se fueron en banda, ¿no? Porque pues no las cumplían sus candidaturas y demás. Entonces, en los proyectos de resolución de esos casos, yo le pedí al área, cuando me pasaron los proyectos para revisar, miren, me pude haber equivocado, seguramente me equivoqué muchas veces, pero todo lo que voté lo leía y lo revisaba, y metía las manitas, porque eso es ser consejero. O sea, no nada más es tener una oficina y salir una foto y decir, estoy aquí en tal evento. No, también es otro tipo de chambita, ¿no? Entonces, a ver la resolución. Yo les pedí, a ver, ponle aquí en qué fecha aprobamos los lineamientos y ponle en qué fecha notificamos al partido. No en general, no. A estamos sancionando al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por señalar uno que ya no existe. ¿En qué fecha le notificamos al partido de estos lineamientos? Para que no nos vengan con que, ay, es que es novedoso, ay, es que no, güey. Tú sabías, tu partido sabía. Tu partido sabías, tenías que haberles dicho. Un poquito, me van a decir, ¿se está usted lavando las manos? No, simplemente es dejar claro que el órgano electoral actúa bien. Y que ahí fue, pues, otro tipo de error que da lugar a lo que muy bien Andrés comenta de la culpa en vigilante. Muchas gracias, Andrés. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué otras manitas? Adelante, Javier. Buenos días, doctor Vado, compañeros. Solamente para preguntarnos, decía que las representaciones tienen derechos, entre ellos el de solicitar información. Me gustaría saber su opinión personal sobre si un partido le pide determinada información, ¿usted solamente se la entregaría a quien se la pide o con base en el principio de máxima publicidad lo comparte con todas las representaciones? Sería todo. Gracias. Gracias, Javier. Muy buena pregunta, porque además tú mismo das las bases para responder. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un principio de máxima publicidad. Y yo diría que lo que es público incluso es mejor hasta para el órgano, ¿no? Porque lo que se hace en privado es lo que debe de preocuparnos. Lo que se hace en público es lo que no debe de preocuparnos, ¿no? Entonces, público. Yo lo que diría es, depende. O sea, porque puede haber cosas muy específicas que el partido requiera. Por ejemplo, hay veces que pierden archivos o se los robaron. Entonces te piden información del propio partido de los archivos institucionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí a lo mejor no tiene caso. O sea, ¿para qué se lo darías a otro partido, no? Pero hay otras cuestiones, por ejemplo, procedimientos que a lo mejor sí tiene sentido, ¿no? Entonces, vamos a suponer que se va a votar un dictamen que tiene que ver con, o un acuerdo que tiene que ver con la reforma electoral. Entonces, un partido político te solicita todos los estudios preparatorios. Pues a lo mejor ahí tiene sentido que se los des a todos, ¿no? De hecho, yo iría más allá. Yo crearía
mi opinión personal, que desde luego, insisto, pueden no compartir, creas un micrositio y lo haces abierto no solo a los partidos, sino a todo mundo. Es más, hasta haces foros, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí pudiera ser un ejemplo donde sí, Javier. Entonces yo diría que depende de la situación. Muy bien. Gracias, doctor. ¿Qué otro comentario? Bueno, no siendo así, no habiendo otro comentario, nos faltarían 6 minutitos. Yo les agradezco mucho su amable presencia en esta aula virtual. De nuevo les ofrezco una disculpa por los efectos de mi alergia, pero pues créanme que sí me tomé mi medicina, tomo Montelucas. Para que sepan, no lo estoy recomendando, ¿no? Pero pues hoy me pegó más que otros días. Entonces agradecerles mucho, ojalá nos sigamos encontrando, que sigan avanzando muy exitosamente en su diplomado. Si no tienen otras actividades, les sugiero se conecten a nuestra sesión de hoy, ahorita a las 10 de la mañana, de la Escuela Judicial Electoral, de la EJE. Vamos a tener una mesa de debate muy interesante. Y pues nada, sería todo. Les agradezco mucho su amabilidad y su paciencia. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, doctor. Que tenga excelente día. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias. Bye. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, buen día a todos. Ya fuera de clase, pero como que sí es